Bueno, em, con este ejercicio vamos a dar inicio entonces a lo que es análisis estático, pero en 3D, ¿ya? Y entonces vamos a empezar a hacer problemas que contemplen entonces las tres dimensiones. Si se fijan y se dan cuenta, entonces aquí yo tengo, bueno, me quedo un poco chueco ahí. Tengo una coordenada, ¿ya? Aquí tengo otra distinta, que la vamos a hacer hacia acá, que esta es la que llamamos generalmente X, ¿ya? Y aquí tengo otra diferente, donde está el punto B, que vamos a llamar Y. Por lo tanto, esta va a pasar a ser Z, ¿ya? Entonces tenemos X y Z, tenemos tres coordenadas. Lo importante aquí es justamente em, determinar dónde está contenida la fuerza. Entonces, en este caso, si yo me fijo en lo que dice el problema, dice el alambre de una torre está anclado en A por medio de un perno. ¿Ya? La tensión en el alambre, o sea, me dan el cálculo de la fuerza, son 2500 newton. Determine las componentes que actúan sobre el perno en A, ¿ya? Y los ángulos que definen entonces la dirección. Entonces, ¿cuál es la fuerza aquí? Es esta. Esta es la fuerza. Y como dicen entonces que es una cuerda, quiere decir que funciona a tracción, por lo tanto su vector entonces queda definido de esta forma. Y es una tensión, que en este caso vamos a llamar AB, porque va desde A al punto B, y que vale 2500 newton. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir definiendo en este caso un vector unitario que es el que nos va a servir para poder determinar justamente el módulo de la fuerza, perdón, el módulo de la fuerza lo tengo, determinar las componentes entonces en los distintos ejes. Entonces, si se fijan, el desplazamiento en este caso, ¿ya? Que serían esos laditos ahí, o en realidad las componentes de la fuerza, que en este caso yo le puse desplazamiento, pero en realidad son las componentes justamente que tiene la fuerza. Si quieren la llamamos de otra forma para no confundirnos con el momento, mejor. ¿Ya? Yo le pongo desplazamiento porque es como se mueve en el dibujo, ¿ya? Pero si ustedes quieren le pueden llamar, para no confundirse con el momento, le pueden llamar fuerza AB y van a escribir entonces. La fuerza AB, en este caso, tiene 40 metros de separación con respecto al punto B, ¿cierto? En el eje X, entonces sería 40 metros en y-tongo. Recuerden que habíamos definido vectores unitarios para cada uno de estos ejes. Y-tongo en el caso de X, J-tongo para el Y y K-tongo para Z. ¿Ya? Entonces me quedan 40 metros. ¿Hacia qué lado? Voy desde B hacia A, entonces voy hacia el lado positivo de las X. 40 metros entonces en y-tongo. Luego en el Y voy a ir desde B al punto A, entonces tengo que bajar. ¿Ya? Entonces voy a poner menos 80 y eso va a estar entonces en J-tongo. Voy desde B al punto A. Igual lo puedo escribir desde A hacia B, ¿ya? Va a depender entonces de la pregunta. Ahí sí, 80 metros, J-tongo. Y en Z, si me fijo, tengo 30. Y entonces tengo 30 hacia atrás. Entonces voy a poner menos 30 metros en Catongo. Pero todo esto yo lo anoté en función de que voy desde B hasta A, ¿ya? Entonces va a depender obviamente de cómo se relacione la pregunta. Si hubiese sido al revés y voy desde A hasta B, entonces la misma fuerza me hubiese quedado descrita de la siguiente forma. Menos 40 metros en Itongo más 80 metros en J-tongo y más 30 metros en K-tongo. Ya fíjense que es totalmente lo contrario de la fuerza de arriba. Va a depender siempre desde qué lado voy y hacia cuál voy. En este caso me están pidiendo las fuerzas que actúan en el perno. Entonces la fuerza que actúa en el perno va así y va en dirección desde A hasta B. Entonces la condición que a mí me sirve es justamente esta. La voy a poner en una nube. ¿Ya? Ok, voy a utilizar entonces ese desarrollo.
Y ahora entonces ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo lo hago entonces para calcular cada uno de esos vectores unitarios con la fuerza? Porque hasta ahora solamente vi cómo se movía esa fuerza en los ejes coordenados. Entonces fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular el módulo de ese desplazamiento. ¿Ya? Es que no le quería llamar desplazamiento porque sentía que ustedes se podían confundir, pero yo en realidad lo anoto así, ¿ya? Si quieren le ponemos fuerza AB módulo, que igual sería raro porque la otra también es tensión, también es una fuerza, ¿ya? Entonces creo que lo mejor es llamarlo desplazamiento, solo que tienen que tener la precaución de no equivocarse después con el momento, ¿ya? Porque en el fondo lo que estamos haciendo es anotando los desplazamientos que tiene la fuerza en los distintos ejes. ¿Cómo vamos a calcular el módulo de ese desplazamiento? Justamente lo vamos a calcular con la raíz, igual como lo hacíamos en el 2D. Entonces nos va a quedar 40 al cuadrado más 80 al cuadrado y más 30 al cuadrado. Entonces, si ponen eso en su calculadora, les debería dar 94,3 metros. ¿Ya? Entonces, fíjese, tengo el módulo de la tensión AB, que es el que me da el problema, que son 2500 newton, y tengo el desplazamiento. Entonces, voy a decir que la tensión en cada uno de los ejes va a quedar descrita como el módulo de la tensión AB sobre el módulo del desplazamiento, y eso multiplicado por cada uno de los ejes coordenados, que serían menos 40 metros en Itongo, más 80 metros en J Tongo, más 30 metros en Catongo. Por lo tanto, la tensión de AB va a quedar entonces como menos 1060 newton, ya, porque ahí los metros se eliminarían con los metros de acá y me quedaría esto solamente con la unidad de la tensión, 60 newton, y eso quedaría entonces en Itongo más 2120 newton en J Tongo, y aquí nuevamente lo voy a poner entre paréntesis, más 30 por 2500 y dividido por 94,3, eso me va a quedar 795 newton, y esto lo voy a poner nuevamente entre paréntesis y voy a multiplicar entonces eso por Catongo, que sería el vector unitario correspondiente entonces a el eje coordenado Z, ¿ya? Y con eso entonces ya tengo mi primera pregunta respondida. Porque la primera pregunta, fíjense que era eh, las componentes de las fuerzas. Y ahí encontré entonces las componentes de cada una de las fuerzas. Esta correspondería entonces a TAB en el eje X, esta sería TAB en el eje Y, y esta sería TAB en el eje Z, ¿ya? Pero además, el problema me está pidiendo calcular los ángulos. Entonces voy a ir aquí al ladito, me voy a mover para acá, aquí al lado del problema, y entonces voy a recordar que los ángulos, entonces generalmente nosotros lo vamos a calcular ahora con arco seno, ¿ya? Nosotros antes calculábamos con la tangente a la -1, que es lo mismo que decir arco tangente, ¿ya? Pero ahora entonces lo vamos a hacer con arco seno. Entonces vamos a decir que el coseno a la -1, ¿ya? Y vamos a decir, ok, de nuevo, el ángulo en X debería estar entonces orientado en el plano XY. Entonces fíjense que la tensión va hacia arriba. Vamos a dibujarlo mejor para que se entienda. Vamos a dibujarlo. Este sería entonces el plano, más o menos, y esto sería X y hasta acá sería Z, ¿cierto? Y entonces la tensión iría más o menos así. Esta sería mi tensión AB, que es la que yo estoy calculando. Entonces, me voy a anotar con otro color. El ángulo en X sería entonces todo lo que se demore en llegar hasta el eje X, ¿ya? Voy a anotar con diferentes colores para que se entienda la idea. El ángulo Z
sería todo lo que se demora para llegar a el eje Z, ¿ya? Y el ángulo en I sería entonces este pedacito pequeñito, que es lo que se va a demorar entonces la tensión en llegar al ángulo I. Entonces, ahora sí, voy a anotar em, el ángulo en X, entonces va a ser coseno a la menos uno. ¿Por qué coseno? Porque lo voy a sacar entonces con la fuerza que tengo, ¿ya? Em, y sería entonces el arcoseno de el opuesto, perdón, el coseno es adyacente sobre hipotenusa, lo vamos a anotar arriba para que no se nos olvide. Entonces, sería el adyacente, que sería entonces fuerza en X sobre el módulo de la fuerza, que en este caso sería, lo tenemos escrito como tensión, lo vamos a anotar igual. Este sería tensión AB en X sobre el módulo de la tensión que vendrían siendo los 2500. Vamos a hacer lo mismo con los distintos ángulos en Z y en Y. Entonces nos va a quedar en ambos coseno a la menos uno y aquí nos quedaría entonces la tensión de AB, pero ahora en el eje Y sobre el módulo de la tensión, que es lo que nos da el problema. Y acá voy a hacer lo mismo y voy a poner en el eje Z y lo voy a dividir por el módulo de la tensión. Entonces esto en teoría va a quedar coseno a la menos uno y la fuerza en X, me voy a desplazar aquí para mirar el valor, dijimos que era 1060 negativo, ¿ya? Entonces vamos a anotar aquí 1060 newton sobre 2500 newton, que era lo que nos daba el problema. Entonces ese ángulo va a quedar igual a 115,1. ¿Por qué no se anota el negativo? Porque en realidad yo miro en el gráfico hacia dónde va, si es negativo o positivo, entonces no es necesario que aquí le pongan el negativo, ¿ya? Lo mismo les va a pasar acá. Coseno a la menos uno y ahora entonces de la fuerza en I, que valía 2120, 2120 newton sobre 2500 newton, que sería entonces la fuerza que nos da el problema. Y eso arroja 32 grados. Y vamos a hacer lo mismo con el último problema. Y ahora entonces la fuerza vale 795 sobre el módulo de la fuerza, que es la que indica el problema, que da 2500. Entonces ese valor les debería dar 71,5 grados. Y ahí estaría entonces terminado el ejercicio con todos los valores que pedía. ¿Ya? Ahí para que se vea entero el problema.